Ok, bien, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos una matriz de datos que me manifiesta, en este caso, los datos que corresponden a, Buenas tardes, profesor. buenas tardes, que corresponden al número de fallas detectadas por 60 Buenas inspectores tardes, durante profesor. una semana, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. En este caso, en esta matriz de datos, tenemos, eh, como bien dice aquí, una serie de datos en este cuadro de manera vertical u horizontal, como ustedes quieran, porque no, en este caso el orden no interesa mucho. Tenemos 60 inspectores y cada uno dio su opinión respecto a las fallas que encontró en una determinada empresa. Son datos, como ustedes pueden ver, cuantitativos, y usted en sus investigaciones, cuando le corresponde hacer alguna investigación, tesis, artículo científico o algún proyecto de intervención, usted tiene dos maneras de obtener los datos: a través de una encuesta, a través de un instrumento, el cual se conoce como una fuente primaria, porque fue obtenida de primera mano, o usted puede utilizar datos de publicaciones de instituciones, el INEC, el Ministerio de Economía y Finanzas, eh, MIDA, el MINSA, todas esas instituciones que ofrecen información, y usted puede agarrar esos datos y entonces darles un tratamiento. Entonces, en este caso, pues ya tenemos estos datos aquí y que la empresa X recabó. Dice aquí, por ejemplo, que aquí hubo un inspector de los 60 que ustedes ven aquí, 60. Uno dijo que habían 13, que encontró 13 fallas, otro encontró 24, otro 30, 43 y así sucesivamente. Cada cuadro o cada celda que ustedes ven aquí es la cantidad de fallas que dijo o que encontró un inspector. Si ustedes suman la cantidad de recuadros que hay aquí, hay 60, o sea, los 60 inspectores, y aquí está el dato que cada uno encontró, la cantidad de fallas. Bueno, con esos datos nosotros vamos a trabajar, y lo primero que nosotros tenemos que hacer por recomendación es tomar estos datos, ¿sí? Y escribirlos de una manera vertical, ¿sí? Por ejemplo, aquí son fallas detectadas. Usted pone el título, fallas detectadas, y entonces una vez que usted tenga el título ahí escrito, usted va a escribir entonces todos estos números, los va a ir copiando, copia y va pegando, copia y va pegando. La cosa es tenerlo de una manera vertical, ¿sí? Porque cuando vamos a meter la tabla dinámica más adelantito, se hace mucho más fácil. Sí, por recomendación, agarrar usted estos datos y usted ve aquí está 13, 24, 30, 13, 24, 30, 34, 38, 43, 38, 34 y 43, y así sucesivamente. Entonces aquí ustedes van viendo que están todos los datos, están ordenaditos, o sea, no ordenados, solamente que los agarré y los fui colocando en una sola columna de manera pues eh, vertical. Bien, una vez que yo hice eso, que copié y pegué eso, yo voy a hacer esta pequeña tablita que está aquí, esta pequeña tabla que está aquí, y para sacar algunos datos que me interesan. Lo que vamos a hacer es que voy a sombrear esto en verde, bueno, un verdecito aquí o cualquier otro color, bueno, un verdecito aquí, y aquí vamos a sacar estos mismos datos que están aquí para que ustedes vean cómo salen. Por ejemplo, necesitamos sacar el valor mínimo de los datos que hay. Eso es lo primero, o sea, valor mínimo. Usted se va a las funciones, a la barra de ecuaciones, y usted escribe la palabra min. Y una vez usted ve aquí min, hace clic allí y el Excel le pide que sombree qué es lo que quiere que le determine el mínimo. Usted sombrea toda la matriz de datos. Vamos a sombrear toda la matriz de datos y decimos Enter o clicamos Enter. Y tenemos 13, el mismo 13 que está aquí. Ya este dato parece muy sencillo, pero ya a mí me dice que no existen menos de 13 fallas encontradas. El inspector que menos falla encontró fue 13 fallas. O sea que 13 es el mínimo de fallas encontradas. Ya es un dato importante, un dato interesante. Vamos a sacar entonces el valor máximo. ¿Cómo sacamos el valor máximo? Nos vamos a la barra de ecuaciones y escribimos la palabra max, y allí encuentra Max, hace doble clic allí o un clic, depende de cómo usted tenga configurada su computadora, y ahí el Excel le está diciendo que le digas cuál es la matriz de datos para él sacar el valor máximo. Sombreamos la matriz de datos
Y una vez sombreada la matriz de datos, nosotros vamos a darle clic a Enter y ya. Y me dice que es 53. Otro dato interesante, me dice que no existen más de 53 fallas. La mayor cantidad de fallas encontradas por un inspector fueron 53. Ya ese es un dato también que ya nos va permitiendo conocer un poco cómo se están comportando los datos en esta matriz de datos que estamos viendo aquí. Luego viene el rango, ¿sí? El rango. Em, el rango, mire, me voy a parar aquí donde está el 41 que salía el rango para que vean la fórmula. El rango no es más que el valor máximo, ¿sí? Máximo C17 que está aquí, menos el mínimo que es C16, ese es el rango. Pero se le sumaba 1, ¿sí? Pero hay quienes le suman ese 1, pero ¿qué sucede? Ese 1 funciona si estamos trabajando con datos enteros. Pero ¿qué sucede? Imagínense que ustedes están trabajando con datos en valores decimales, o sea, valores pequeños. Cuando usted le suma ese 1, afecta mucho porque ese 1 es enorme al lado de esos valores tan pequeños que usted está trabajando, que estaría trabajando en su posición, ¿no? Entonces yo recomiendo que sencillamente el rango sea solamente restar el valor máximo menos el valor mínimo. Así que vamos a hacerlo. Igual, dice rango valor máximo, que es 53, menos el valor mínimo, que es 13. Y digo Enter, y tenemos 40 aquí, ¿sí? 40. Usted ve que acá nos dio 41 porque le estamos sumando el 1, pero les recomiendo que no le sumen ese 1. Solamente resten el máximo, en este caso es 53, menos el mínimo, que en este caso es 13. Y da un total de 40. Bien, ahora tenemos que saber con cuántos datos estamos trabajando. Acá el problema nos dice que son 60 inspectores. Si nosotros contamos aquí, hay 60 datos. Pero tenemos que corroborarlo realmente si la matriz tiene 60 datos. Imagínense que usted cree que hay 60 datos, pero hay 58, 57 o 61, 62. Ya eso es un problema, ¿no? Que hay que verificar bien. Puede darse un error de cálculo o de dedo y se fue un valor más o se quedó un valor. Número de datos. ¿Cómo hago cuento el número de datos? Me voy a la barra de funciones y escribo contar o con. Solamente con escribir con le aparece contar aquí, ¿eh? Y hace clic ahí en contar y hace el mismo procedimiento. Selecciona toda la matriz de datos y hace clic en enter. ¿Qué me dice? 60, efectivamente. O sea que estamos bien. El problema dice que tiene 60 datos y efectivamente cuando el Excel los contó, sí hay 60 datos. Perfecto. Logaritmo de n. Es importante trabajar sacar el logaritmo de n porque la fórmula que sigue después, que es la categoría, pues pide el logaritmo. Así que el logaritmo de n. ¿Cómo sacamos el logaritmo de n? O sea, el logaritmo de n significa el logaritmo de las n, de la cantidad de datos que hay, en este caso es 60, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir igual y escribimos log y le aparece dos logaritmos, logaritmo normal y logaritmo 10. Usted escribe logaritmo solo o selecciona logaritmo solo. ¿Pero es el logaritmo de qué? Aquí me pide el logaritmo de las n. Entonces, ¿cuántos n son? Son 60. Hago clic en 60 para sacar el logaritmo de ese 60, de esa n, y obtengo 1.7781. Ahí está, el logaritmo de la n. En este caso n tiene 60, así que sería el logaritmo de 60. 177. Bien, una vez que tengamos el logaritmo, nosotros nos vamos a las categorías. ¿Cómo sale la categoría? La categoría sale por una fórmula que se llama fórmula de Sturges. La fórmula de Sturges me dice que siempre va a ser 1 más 3.322, siempre va a escribir, siempre la fórmula va a ser esa, multiplicado por, entonces, el logaritmo que habíamos sacado. Entonces, vamos a, vamos a hacerlo aquí. Igual, vamos a aplicar la fórmula de Sturges que le dije que siempre es 1 más 3.322 multiplicado por el logaritmo que acabamos de sacar, que es este, que es 1.77, ¿sí? Y aquí lo tenemos, ¿sí? 690. ¿Lo ven? 1 más 3.322 siempre va a ser así, multiplicado por, ¿qué? Por el logaritmo. Así es la fórmula de Sturge, 1 más 3.322 por el logaritmo que usted sacó. Ya usted sacó el logaritmo, solamente tiene que multiplicar esta fórmula por el logaritmo y me da 690. Si usted redondea esos datos, ya se da cuenta que
es 7, el 7 que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, vamos al siguiente. Dice aquí amplitud, ¿sí? La amplitud. ¿Qué es la amplitud? Es la división entre el rango, del rango, entre la categoría. Así de sencillo. Entonces vamos a sacar la amplitud. Amplitud o ancho, también se le dice ancho. Entonces el rango me dio 40, lo divido, slash para dividir, lo divido entre la categoría y digo enter. Y obtengo 579. Y usted dirá, mire que acá le dio 585 y acá 579. Es porque acá estamos usando un rango de 41, porque le estamos metiendo el 1. Pero yo les recomiendo a ustedes que no le metan el 1 para el rango, solamente resten máximo menos mínimo y obtienen el rango. Y es por eso que aquí hay una ligera diferencia. Pero si usted lo va a redondear, mire, si usted va redondeando, ¿qué le va a dar? Pues 6, ¿sí? Un ancho de 6. ¿Qué significa eso? De ancho, eh, de intervalo en sí. Miren, esto que ustedes ven aquí, esta fila que ustedes ven aquí se conoce como límites inferiores. Y esta otra fila que está acá es un límite superior. Esto que usted ve aquí es un intervalo. ¿Qué es el intervalo? Pues el intervalo es un límite inferior y un límite superior. Ese espacio que hay entre un límite inferior y un límite superior se conoce como intervalo. Entonces, el ancho, que en este caso, por ejemplo, es de 6, es el ancho que hay de 18 a 13, ¿sí? Tomando en cuenta el 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ¿sí? Hay 6. 19, 20, 21, 22, 23, 24, hay 6. Ese ancho, ese espacio que hay ahí, es el valor este que acabamos de sacar aquí, la amplitud. Entonces, la categoría es la cantidad de intervalos que hay. Si me dice que tengo que sacar 7 intervalos, que es 690, o sea, casi 7, tengo que ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, tenemos que cumplir con esto. Pero Bueno, esto ya está hecho. Nosotros vamos a hacerlo. Apenas estamos haciendo esto que está aquí. ¿Sí? Sacamos el valor mínimo, sacamos el valor máximo, sacamos el rango, que es la diferencia o la división entre el valor máximo menos el mínimo. Sacamos el número de datos con la función contar y sombreamos los datos, la matriz para que nos cuente el logaritmo de n, que no es más que el logaritmo de la n que tenemos, en este caso es 60. Luego, la categoría, que se utiliza la fórmula de Sturges, que es 1 más 3.322 multiplicado por el logaritmo, en este caso es 1,77, y la amplitud, que es la división del rango entre las categorías. Y yo tengo la amplitud. Y que categoría es la cantidad de intervalos que hay. Y que amplitud o ancho es el espacio que hay entre el límite inferior y el límite superior de cada uno de los intervalos. Ok, dicho esto, ya cuando usted tiene este cálculo hecho, nosotros lo que vamos a hacer es insertar una tabla dinámica para hacer esto que está aquí. ¿Sí? Esto que está aquí. Van a ver cómo se hace. Bueno, para usted saber cómo se hace o hacerlo, pues sencillamente usted se va a insertar y aquí aparece en la esquina superior derecha tabla dinámica. Usted le hace clic allí a tabla dinámica y ella me pide que sombre el rango, ¿sí? Tablo rango. Entonces yo voy a sombrear incluyendo el título y sombreo todos los datos que había escrito de manera vertical. Vamos a sombrearlos. Y ahí está. Listo. Ya sombreamos los datos. Me dice, nueva hoja de cálculo. Le voy a decir que sin una hoja nueva para que no se me pegue todo aquí y lo podamos ver de una mejor manera. Entonces, en una nueva hoja de cálculo. Y acepto. Listo. Esto que ustedes ven aquí, ya tengo una hoja nueva, la hoja 2. Y esto que está aquí es la tabla dinámica, solamente que no la hemos activado. Y esto que vemos acá es el menú de las tablas dinámicas. Entonces, cuando usted va a hacer una tabla como esta, distribución de frecuencia, en donde en esta columna van a estar los intervalos y en el otro van a estar las frecuencias, entonces usted tiene primero que activar los datos. Por eso les dije que era mejor, conveniente, escribir los datos de manera vertical con el título. Vieron que cuando yo inserté la tabla dinámica, yo sombreé también el título. ¿Por qué? Porque ya aquí me aparece. El título se llama fallas detectadas, miren, fallas detectadas. Yo lo sombreé también. ¿Y qué hago? Solamente tengo que hacerle clic a ese título
y de inmediato se me activó la suma de fallas detectadas. Ya él recopiló toda esa información, pero me lo tiene sumado. O sea, ¿qué es lo que hizo? Lo que está haciendo. Sumó todo esto, lo tiene todo sumadito, pero no es lo que yo quiero, pero no importa. ¿Qué voy a hacer ahora? Está, si ustedes ven, estos datos, esta falla detectada está en valores. Usted ve aquí, valores. Ahora, ¿qué va a hacer usted? Usted agarra las fallas detectadas y las arrastra. Esto se arrastra, mire, lo arrastra a filas. Mire, y lo arrastra a filas. Usted puede arrastrar a filas, lo puede arrastrar a columnas, mire cómo le queda, ¿sí? Usted juega con eso de esa manera, pero usted primero activa la variable, en este caso son fallas detectadas, la activa y le va a aparecer en suma. Bueno, la agarra nuevamente, la selecciona y la lleva arrastradita a fila para que le quede en fila y le queden valores. Ya la tenemos así, perfecto. Pero aún así no es lo que quiero todavía, pero ya tengo las dos columnas, que es importante. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, recuerdan esto que está aquí, no está por el gusto. Aquí determinamos que queremos un ancho de 6. Voy a redondearlo. Ahí está un ancho de 6 y una categoría de 7, ¿sí? Que inicie en 13, que termine en 53. En un mínimo de 13 y en un máximo de 53 y que tenga 7 categorías y que tenga un ancho de amplitud de 6. ¿Ok? Para eso es este cuadrito que saqué aquí. Ahora yo me voy acá y vengo y me paro en cualquiera de estos valores que están aquí, ¿sí? Si ustedes ven, me paré en el primero, pero yo puedo pararme en cualquiera. Miren, me paro en el otro y hago clic derecho. Y en clic derecho yo veo la opción agrupar. Yo elijo agrupar. Y en agrupar ya él me está diciendo que los datos comienzan con 13 y terminan en 53. Perfecto. Si por alguna razón cuando usted lo hace, le marca otro número, pues usted sencillamente lo cambia. Usted pone aquí el valor mínimo que sacó allá en la tablita que hicimos. En este caso el valor mínimo fue 13, así que está el 3 allí. Y terminar en significa el valor máximo. El valor máximo que habíamos sacado era 53. Entonces, por, por es el ancho. Dijimos que el ancho era de 6, ¿recuerdan? El ancho era de 6. Aquí dice que el ancho era de 10. Entonces borramos ese 10 y escribimos 6, que era el ancho que habíamos calculado en la tablita verde. Y aceptamos y ya tenemos aquí los intervalos. Iniciando en 13, aquí tenía que terminar en 53, terminó en 54 porque el Excel hace el ajuste para que se cumpla con lo que le estoy exigiendo. Luego que ya yo tengo esta columna lista, que es la columna de los intervalos, ahora voy a la columna de la frecuencia. Voy a centrar esto para que se vea mejor. Aquí, ahora sí. Bien, entonces ya tengo esto listo, pero me hace falta eh, las frecuencias. ¿Recuerdan, jóvenes? No sé, ya ustedes han visto frecuencia, que frecuencia es la cantidad de cosas que suceden o la cantidad de observaciones que hay dentro de un intervalo. ¿Sí? Entonces usted tiene un intervalo de 5 a 10, por ejemplo, un ancho de 6. ¿Qué significa? Que usted tiene que ver cuántos datos están dentro de ese intervalo. Entonces, esa cantidad de datos que están dentro de ese intervalo se conoce como frecuencia. Pero ¿qué sucede? Que aquí no hay frecuencia. ¿Aquí qué hay? Suma. Él me está diciendo, me está sumando. Y yo no quiero esta suma. Yo quiero es contar, porque frecuencias es un conteo. ¿Cómo hago yo para cambiar esto? Pues yo lo que hago es que eh, me paro en cualquiera de estos valores, ¿sí? En cualquiera de estos valores y hago clic derecho. Una vez que hago yo clic derecho, yo me voy acá donde dice configuración de campo de valor, ¿sí? En configuración de campo de valor yo hago clic allí. Y una vez que yo hago clic allí, aquí me aparece sombreado suma porque me está sumando. Yo no quiero sumar, quiero es contar y elijo cuenta. Y donde elijo cuenta, entonces voy a aceptar y ya me hizo la frecuencia. Ya está la frecuencia lista. Me dice que hubieron 3 inspectores que dijeron que hay entre 13 y 18 fallas, 8 inspectores que dijeron que está entre 19 y 24 fallas, 10 inspectores dijeron que está entre 25 y 30 fallas, 16 inspectores entre 31 y 36, 12 inspectores entre 37 y 42, 8 inspectores dijeron que hay entre 43 y 48 fallas y 3 inspectores dijeron que está
o que encontraron entre 49 y 54 fallos. Perfecto. ¿Cómo usted se da cuenta que esta frecuencia está bien? Mira, aquí está la suma de las frecuencias, son 60. ¿Y cuántos datos dijimos que eran? Eran 60. Eran 60 inspectores. ¿Por qué? Porque la suma de la frecuencia es la n. La sumatoria de la frecuencia es igual a la n. Tenemos 60, una n de 60, pues la frecuencia al sumarla tiene que dar 60. Así que tenemos ya esta tabla hecha de distribución de frecuencia. Si usted quiere esta tabla para mostrarla en su proyecto, en su investigación, en la parte de estadísticas descriptivas, y usted quiere hacer esta tabla, usted no la pegue a sí mismo. Mire, usted hace así, muchos hacen así, copio y supongamos que se van a un Word, ¿no? Se van a un Word y la pegan manteniendo, por ejemplo, el mismo formato, así. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque hay que darle un tratamiento a los datos. Imagínense que estamos ahorita en Word. Voy a copiarla, pero la voy a copiar primero. Incluso la puedo hacerla aquí mismo. La copio de esta manera. La puedo copiar así, miren, con el formato este numérico y la tengo aquí. Perfecto. Voy a ampliar esto. Vamos a ampliarlo. Ampliamos. Vamos a cambiar estos títulos y ponemos aquí, por ejemplo, intervalos. Intervalos. Y acá ponemos, eh, vamos a ampliarlo también. Ahí está. Y esto le vamos a poner frecuencias. Frecuencias. Ok, vamos a centrarlo. Ahí está, centradito. Yo por lo general trabajo con Times New Roman. 12. Ahí está. ¿Qué más hace falta? Vamos a ponerle en negrita los títulos, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Bueno, voy a darle el formato APA. ¿Cuál es el formato APA que pide la séptima edición de normas APA? Bueno, me voy aquí a dibujar bordes y las normas APA me dice que las tablas solamente tienen que llevar en las etiquetas o los títulos líneas horizontales, nada de líneas verticales. Y acá abajo, la de abajo. Si no hay totales, si hay totales, como en este caso, entonces encierro totales de esta manera, ¿sí? Y listo, desactivo aquí y aquí está una tabla que ya está tomando forma de lo que es el formato APA. Hace falta el título. Miren, vamos a insertar un título para que ustedes vean cómo deben ustedes presentarlo eso en un documento. Insertar toda una fila. Voy a insertar más. Insertar toda una fila. Ahí está. Bien. Lo primero es el título, ¿sí? El título. El título, por ejemplo, en este caso vamos a decir intervalos. El título es tabla. No es el título, sino un número de la tabla. Tabla 1, ¿sí? Tabla 1, nada de poner tabla número 1, tabla 1. Va alineada a la izquierda y va en negrita, ¿sí? Entonces, times. Bueno, yo uso Tiny New Roman, usted puede usar Arial, usted puede usar Calibri, que todas esas las permite el formato, las normas APA. ¿Qué más? Voy a insertar un poquito acá, otra fila, porque tiene que quedar doble espacio entre el número de tabla y el título. Entonces tenemos el título aquí. Vamos a decir que esto es intervalos de frecuencia. Intervalos de frecuencias. Ok. Times 12. Alineado a la izquierda. Y no va en negrita como el número de tabla. No va en negrita. Él va sin negrita, pero va en cursiva. Así. ¿Sí? Me faltó colocarle la V aquí. Intervalos. Y nunca olviden escribir el autor. Autor. Bien, bueno, si esta tabla, estos datos, usted la sacó, por ejemplo, de una institución X, o en este caso, imagínense que lo sacó de la Contraloría. Usted dice fuente, Contraloría, porque esa fue la fuente, de ahí fue que sacó eso, Contraloría General de la República de Panamá. ¿Sí? Vamos a decir que 2021, punto. Y si esta tabla realmente usted la armó, con entonces elaboración
propia, ¿sí? O puede poner elaboración propia, por lo general, lo podemos poner aquí debajito. Elaboración propia. Ok, vamos a Tiny Roman 12, ok, perfecto. Vamos a ver, hacerlo por acá. Ahí está. Ahí está la tabla en formato APA. También les recomiendo, usted puede copiar esto y llevarlo al Word, ¿no? Llevarlo al Word, pero si usted lo copia y lo pega con el mismo formato, le van a aparecer estas líneas que están aquí del Excel, esta pequeña línea de los recuadros, y eso como que no se ve bien. ¿Qué puede hacer usted? Usted se va a vista y aquí en vista dice línea de cuadrícula. Quita la línea de cuadrícula y miren cómo le quedó, como si hubiese sido una página en blanco. Las celdas se mantienen, solamente que aparecen ocultas. Entonces usted lo copia y lo pega y lo lleva al Word y le va a quedar así. Ahora, usted lo puede pegar con formato de imagen o cuando lo va a pegar al Word, usted se va a la esquina acá derecha y dice pegado especial. Y en pegado especial hay una opción que le dice el pegar en formato Word y lo pega en formato Word. Significa que el Word agarra esta información del Excel, la pega parecida allá, pero bajo el formato de Word, que es más saludable, más conveniente. Pero si usted la quiere copiar y pegar con el mismo formato, se le pega en formato de imagen, se le pega tal cual está aquí, pero como una imagen. Lo único que usted no la puede modificar allá en el Word si usted quisiera cambiar este 3, por ejemplo, por 4 o algo. Así que le recomiendo copiarlo y llevarlo al Word, pero se va a la esquina superior derecha, pegado especial, y pide que sea en formato Word para pegarlo. Y le aparece, y entonces le queda de tal manera que si tiene que hacer alguna modificación, le permite modificarlo allá mismo. Pero esto que ustedes están viendo es cómo se debe presentar una tabla en una tesis, en un proyecto de intervención, en un artículo científico. O sea, este es lo último que se estila en formas APA séptima edición, que es la más reciente, y las normas APA séptima edición es lo que utiliza la Universidad de Panamá para la presentación de trabajo. Es así. Y se lo traigo aquí porque no está de más que decirles pues que se puede hacer una vez que usted tenga estas tablas dinámicas listas y las quiere utilizar para pegarlas. No las pegue a sí mismo, no las pegue a sí mismo. Dele dele el tratamiento necesario bajo normas APA, que es sencillo. Ustedes ven que queda una tabla bien sencilla, bien nítida, nada de colores extravagantes, nada de números o letras raras, o sea, raras en el sentido de que sean difíciles de ver, con muchos piquetes, como se dice. Entonces, ya, ahí está una tabla que es agradable a la vista y que es una tabla hecha en formato norma APA, ¿sí? Entonces, continuemos a lo que íbamos en el asunto de la estadística. Ya tenemos aquí la tabla dinámica que la armaron. Repito, usted tiene esto acá desajustado, por ejemplo, le lleva el título, la variable para filas y para valores. Por lo general ya le tienen valores, la lleva a filas. Y luego usted se para en cualquiera de estos valores y usted se va donde dice agrupar y los agrupa. Al agrupar le va a escribir el mínimo, el máximo y el ancho que usted calculó. Y luego acá hace clic en cualquiera de estos valores, clic derecho, y se va a configurar campos de valor y le va a aparecer aquí la palabra suma. Usted elige mejor cuenta. Elige cuenta ahí y acepta. Y le va a contar, le va a tirar la frecuencia. Bien, aparte de eso, que ya tenemos el cálculo hecho y hicimos nuestra tabla dinámica, ven que es la misma que hicimos aquí, es la misma. Entonces, vamos a hacer una tabla ya de distribución de frecuencia que por lo general se hace hasta aquí solamente. Vamos a poner los títulos solamente y vamos a irla desarrollando. Copiar. Vamos a hacerla en una hoja acá nueva. Vamos a ver si lo pego así. Quiero que se pegue. Bueno, voy a pegarlo así. Pegarlo así. Voy a quitar todos los bordes. Voy a decir que sin bordes. Después lo arreglo. Entonces los títulos, por ejemplo, el inicio de cada palabra tiene que ir en mayúscula. Categoría de clases. Límite
límite inferior. A ver, límite superior. Frecuencia. Frecuencia acumulada. Frecuencia relativa. Frecuencia relativa acumulada. Y si desean punto medio. Ahí está. Bien. Vamos a ir haciendo cada una de ellas